Elementos transuránidos. Las primeras partículas utilizadas para bombardear los núcleos atómicos estaban cargadas positivamente. El protón, el deuterón y la partícula alfa. Tales partículas cargadas positivamente son rechazadas por los núcleos atómicos cargados positivamente. Hace falta mucha energía para obligar a las partículas rápidas a vencer la repulsión y chocar con los núcleos, y por eso las reacciones nucleares eran bastante difíciles de conseguir. El descubrimiento del neutrón abrió nuevas posibilidades. Como los neutrones no poseían carga, los núcleos atómicos no los repelerían. Un neutrón podía chocar fácilmente con un núcleo atómico, sin resistencia, si el neutrón acertaba a moverse en dirección correcta. El primero que investigó en detalle el bombardeo con neutrones fue el físico italiano Enrico Fermi. Halló que un haz de neutrones era particularmente eficaz para iniciar reacciones nucleares, si primero se hacía pasar a través de agua o parafina. Los átomos ligeros de estos compuestos absorbían parte de la energía de los neutrones con cada colisión, y lo hacían sin absorber a los propios neutrones. De este modo, los neutrones eran frenados hasta que se movían solo con la velocidad normal de las moléculas a la temperatura ambiente. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo atómico, dicho núcleo no se convierte necesariamente en un nuevo elemento. Puede convertirse simplemente en un isótopo más pesado. Así, si el oxígeno 16 ganase un neutrón, como un número de masa de 1, pasaría a oxígeno 17. Sin embargo, al ganar un neutrón, un elemento puede convertirse en un isótopo radioactivo. En ese caso, se descompondrá emitiendo por lo general una partícula beta, lo que según la regla de Soddy significaría que habría pasado de ser un elemento situado un puesto más alto en la tabla periódica. Así, si el oxígeno 18 ganase un neutrón, pasaría a oxígeno 19 radioactivo. Este isótopo emitiría una partícula beta y se convertiría en flúor 19 estable. De este modo, el oxígeno se habría convertido en otro elemento, un número atómico mayor, por bombardeo neutrónico. En 1934 se le ocurrió a Fermi bombardear el uranio con neutrones, para ver si podía producir átomos más pesados que el uranio, elementos transuránidos. En aquella época, el uranio tenía el mayor número atómico en la tabla periódica, pero ello podía significar simplemente que los elementos de número atómico mayor tuviesen vidas medias demasiado cortas para haber sobrevivido al largo pasado histórico de la Tierra. Al principio, Fermi creyó realmente que había sintetizado el elemento número 93, pero los resultados que obtuvo eran confusos y condujeron a algo mucho más espectacular. Estos otros hallazgos distrajeron la atención, durante algunos años, de la posible formación de elementos transuránidos. Sin embargo, en 1940 el físico americano Edwin Mathison Macmillan y su colaborador el químico Philip H. Abelson, en su trabajo sobre el bombardeo neutrónico del uranio, detectaron de hecho un nuevo tipo de átomo. Al ser estudiado, resultó corresponder al de número atómico 93 y lo denominaron Neptunio. A Macmillan se le unió entonces el físico americano Glenn Todor Seaborg y juntos formaron e identificaron el plutonio, el elemento número 94, en 1941. Bajo la dirección de Seaborg, un grupo de científicos de la Universidad de California, durante los siguientes 10 años, aisló una media docena de nuevos elementos: el americio, curio, berkelio, californio, einsteinio, fermio, mendelevio, el nobelio y el laurencio. En 1964, los físicos rusos publicaron la obtención del elemento número 104 en cantidades muy pequeñas. Seaborg y su grupo descubrieron que los elementos transuránidos eran tan semejantes entre sí como las tiras raras.